Buenas tardes a todas, a todos. Realmente un enorme placer de poder estar aquí en Trelew, en la Patagonia, con mi amigo Guillermo acá al lado. Hace rato que venía amenazando con invitarme, finalmente se concretó la invitación. Me siento muy cómodo estando acá. Hoy estuve conociendo un poquito las instalaciones de la Fundación y escuchando a los compañeros dirigentes de Luz y Fuerza. Recién charlábamos un poquito con el compañero dirigente de los camioneros, también con los compañeros de la Central de Trabajadores Argentinos, que también están aquí presentes y que están en pleno proceso electoral. El próximo 29 de mayo hay elecciones de la Central de Trabajadores Argentinos, así que me siento realmente muy cómodo en mi casa, conociendo más experiencias desarrolladas por el movimiento de trabajadores en nuestro país y en América Latina, que en general no son trabajadas por los medios de comunicación. Y pese a lo que los medios de comunicación intentan, la realidad existe. Y por eso es bueno lo presencial, venir a ver en vivo y en directo lo que es la experiencia de los trabajadores de la energía, del Sindicato de Luz y Fuerza aquí en la Patagonia. El tema es importante porque lo que pretendemos hoy conversar es la Argentina en América Latina y la Argentina en el mundo. Y hace muy poquitos días, el 3 y 4 de mayo, en La Habana, se hizo el 6º Encuentro Sindical Nuestra América, una articulación sindical latinoamericana y caribeña que empezó ayer nomás, en el 2008. Y digo ayer nomás porque hoy me contaban los compañeros de Luz y Fuerza que también ellos iniciaron un nuevo camino con gran expectativa de crecimiento en el 2006. Y el 2006-2008 es un tiempo muy interesante porque es el tiempo en que se fija la crisis de la economía mundial contemporánea, la crisis del capitalismo contemporáneo. Y aunque les parezca mentira, el tema de empezar a pensar la realidad argentina y mundial en el marco de la crisis mundial es un tema interesante porque cada crisis mundial del capitalismo convoca cambios y alguna vez los cambios pueden ser favorables a los trabajadores, a los pueblos, a los sectores subalternos, a los que están dominados, porque es el momento de crisis mundial del capitalismo donde se disputan distintos proyectos para que la sociedad continúe avanzando. En ese sentido, yo he traído acá, para quienes quieran, este libro que se llama Crisis del Capital 2007-2013, que es precisamente esto, que es el análisis de la coyuntura contemporánea del tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo que puede pensarse como un tiempo esperanzador. Este libro está desmercantilizado. Eso quiere decir que quien quiera bajarlo de internet lo puede hacer. O sea, está totalmente en internet, no hay que pagar nada, hay que tener acceso a un lugar donde se puede imprimir y enterito lo pueden bajar y tenerlo impreso para ustedes. Y el que lo quiera físico, después pueden quedar algunos o podemos encontrar la forma para que lo tengan. Pero me parece que es importante que nosotros nos ubiquemos que estamos en un tiempo de crisis. Ustedes saben que no ha habido muchas crisis mundiales del capitalismo. Para no hacerla muy larga, uno puede pensar en 1870, en 1930, quizás la más conocida por todos, la famosa crisis del 30. Se puede pensar en la crisis de mediados de los 70 y la crisis actual. Después hay un montón de crisis. La crisis argentina del 2001, la crisis brasileña del 98, la crisis mexicana del tequila, pero esas son crisis nacionales, regionales, pero no necesariamente crisis mundiales. Las crisis mundiales afectan al corazón del sistema capitalista mundial. Por eso es importante analizar el momento de crisis y si afecta al corazón
del capitalismo mundial es que en ese eje de dominación mundial es que se producen los problemas que avisoran un horizonte de expectativa, o por lo menos un horizonte de iniciativa política de los trabajadores, de los pueblos, de la mayoría subordinada del mundo, para pensar en perspectiva emancipadora. Y esa es una tarea de los trabajadores sin lugar a duda. Los trabajadores seguimos siendo la mayoría de la población mundial. Seguimos siendo los que generamos la riqueza social que consume el conjunto de la población mundial, incluso aquellos que están en condiciones de subconsumo. Son los trabajadores los generadores de la riqueza social y por lo tanto son los trabajadores los que tienen derecho en tiempos de crisis a pensar proyectos emancipatorios. Y estamos en un tiempo de crisis, y en un tiempo de crisis que no tiene límite temporal cercano. El propio Fondo Monetario Internacional habla de un horizonte temporal de una crisis de 10 años. Y si la crisis empezó en el 2007-2008, el horizonte temporal de la crisis es el 2017-2018. O sea que estamos transitando, estamos en el medio del océano en periodo de tormenta. Y por lo tanto es interesante ubicarnos como principal característica de época la crisis mundial del capitalismo. Y la crisis mundial del capitalismo se materializa como una brutal ofensiva del capital sobre el trabajo, a escala mundial, que también se manifiesta en la Argentina. Y hay que pensar en esta crisis en un horizonte civilizatorio más amplio. Cuando yo digo horizonte civilizatorio más amplio, digo hay que pensar que esta es una crisis mundial de un modelo productivo y de desarrollo cuya forma política es el neoliberalismo, que empezó a ensayarse a nivel mundial en el cono sur de América Latina con el terrorismo de Estado. Nosotros fuimos parte de los conejitos de India de lo que luego se llamó modelo neoliberal. Y es importante ubicarlo porque este modelo neoliberal no funciona sino con terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado en el cono sur de nuestra América en los años 70, 73 en Chile y Uruguay y 76 en el caso argentino, pero que luego se generalizó al primer mundo con Thatcher en el 79 en Inglaterra y con Reagan en Estados Unidos en el 80. Y desde entonces las políticas neoliberales han avanzado en todo el mundo. Y hoy podemos pensar que están en su última etapa de desarrollo con las políticas de austeridad en Europa. Pero las políticas de austeridad en Europa fueron ensayadas en los años 80 y en los 90 en América Latina. Todo lo que sufrimos los pueblos sudamericanos, los trabajadores sudamericanos en los 80 y en los 90 es lo que está ocurriendo hoy en la Europa, último territorio del estado de bienestar. Y el estado de bienestar fue producto de las luchas y conquistas de los trabajadores organizados en las décadas del 20, del 30, del 40, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, por imperio de los triunfos como política de Estado en el socialismo del este de Europa, es que los países de la Europa occidental intentaron contener las demandas y aspiraciones de los trabajadores organizados con esas políticas de estado de bienestar. Muerto el perro, muerta la rabia. Desarmada la Unión Soviética, caído el muro de Berlín, destruido en el imaginario social mundial la posibilidad de la sociedad anticapitalista socialista, avanza también la perspectiva neoliberal en Europa y hoy se expresa con un presidente socialista en Francia que arremete contra los derechos de los trabajadores. Y lamentablemente con complicidades del movimiento obrero tradicional, del movimiento sindical tradicional, con lo cual los desafíos son gigantescos para los trabajadores. ¿Por qué digo que son gigantescos? Porque no solo hay que luchar contra
el enemigo de clase contra las transnacionales, contra los principales estados capitalistas, contra los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, sino que también hay que luchar con una burocracia sindical, política, periodística, ideológica, propagandística, que es funcional a ese modelo de desarrollo. La burocracia sindical tradicional de la Argentina, de América Latina y del mundo está comprometida directamente con los negocios que propone el poder económico a escala global. Por eso es un desafío gigantesco para nosotros. Y es un desafío, si ustedes quieren, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando uno piensa toda la historia anterior, incluso en un horizonte más largo de los últimos 40 años, sino en un ciclo histórico muy largo, que viene del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, tenemos que pensar que el desafío del movimiento obrero se ha trasladado del norte al sur. Cuantitativamente, la Organización Internacional del Trabajo dice que en el mundo hay 3.100 millones de trabajadores y trabajadoras, y que en el capitalismo desarrollado, Estados Unidos, Europa y Japón, hay 470 millones de trabajadores. El resto, 2.600 millones de trabajadores, están en el sur del mundo. Principalmente en China e India, es cierto. Pero esto quiere decir que el desafío que tenemos nosotros, si en el siglo XVIII, en el siglo XIX, las primeras luchas y organización del movimiento obrero fueron en Europa y en Estados Unidos, el desafío para construir el nuevo sindicalismo de época, el nuevo modelo sindical que requieren los trabajadores para emanciparse de la explotación del trabajo asalariado en el orden capitalista, proviene del sur del mundo. Este es un desafío para nosotros. Es un desafío para los que habitamos el sur del mundo. Y acá estamos en el sur del mundo, dicho sea de paso. Esto es importante, no es solo un dato cuantitativo, sino que es un dato cualitativo por excelencia. La OIT agrega, de los 2.600 millones, unos 1.100 millones son trabajadores asalariados con cierto grado de formalidad. El resto, 1.500 millones de trabajadores, tienen distintas formas de informalidad, de trabajo irregular. Y esa es la característica principal de los trabajadores de nuestra época. Probablemente acá tengamos muchos compañeros y compañeras que están regularizados, pero somos conscientes que gran parte de los trabajadores en la Argentina y en el mundo son trabajadores informales, irregulares, no en negro, como habitualmente se dice, donde lo negro es lo malo y lo blanco es lo bueno. Lo que hay son trabajadores informalizados por patronales impunes. Y entre esas patronales impunes, el principal patrón es el Estado. Estado nacional, provincial, municipal. El Estado capitalista es el mayor impune para la informalización del trabajo. Ahora, hace muy poquitos días, en la Argentina se estuvo discutiendo y se aprobó en el Parlamento, incluso por unanimidad, una legislación para bajar el nivel de informalización, bajar en los próximos 2 años del 33 al 28%. ¿Quieren eliminar la informalización del trabajo? Designemos delegados, trabajadores, trabajadoras delegadas en cada lugar de trabajo de la Argentina. Según el propio Ministerio de Trabajo, entre el 15 y el 20% de las empresas en la Argentina aceptan delegados. Si todas las empresas tuvieran delegados, no habría impunidad patronal para que hubiera este nivel de que 1 de cada 3 trabajadores en la Argentina son irregulares, son informales. Y esa es la situación que hay a nivel mundial. Por eso es que digo que desde el punto de vista cuantitativo, por la cantidad de trabajadores que somos en el sur del mundo, pero desde el punto de vista cualitativo, por el nivel de superexplotación de la fuerza de trabajo en nuestros países, porque nuestros países son emergentes para el capital líquido que hoy no puede invertir en Europa, Estados Unidos o Japón,
porque no hay rentabilidad suficiente por la crisis mundial del capitalismo y por lo tanto el capital busca mercados donde invertir para obtener fuerte renta, y esos mercados son, habrán escuchado hablar de los BRIC, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y todos los países quieren ser emergentes, porque ser emergente es bueno para que vengan los inversores externos. Argentina concede soberanía jurídica para que venga Chevron, por ejemplo, como lo hizo antes para que viniera Repsol, y ahora parecen contentos porque Repsol se va vendiendo el 12% remanente de las acciones que mantenía en YPF, y aplaudimos la recepción de Chevron, con condiciones incluso desconocidas por el conjunto de la población e incluso por las legislaturas provinciales que tienen que avalar por imperio de las disposiciones constitucionales esos acuerdos espurios, resignando soberanía jurídica de esos capitales. Ser emergente parece que es una cosa buena, pero tengamos en claro que es una cosa buena para el capital que invierte en esos países emergentes para apropiar una rentabilidad que no pueden obtener en sus países de origen. Por eso decimos que la tendencia que hay a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y a la sobreexplotación de los recursos naturales es algo que ocurre sobre todo en nuestros territorios. América Latina en los últimos 10 años ha crecido más que la economía mundial, porque somos países emergentes. Somos países emergentes porque América Latina es un territorio muy rico en recursos naturales, sea agua, petróleo, cobre, oro, tierra, gas, litio, todo lo que ustedes quieran, pero sobre la base de poblaciones empobrecidas, porque esa riqueza sirve para la acumulación de capitales en los países que generan la inversión de nuestros territorios como potencias emergentes. Esta es la realidad de la crisis. Y yo les mencionaba esas 4 crisis mundiales, que es el marco en el cual nosotros tenemos que pensar la coyuntura, porque en cada uno de esos momentos de las 4 crisis se han puesto en discusión 2 proyectos civilizatorios. Nosotros hoy sabemos que en cada una de las crisis anteriores, de las 3 anteriores, 1874, 1930, 1971, 73, lo que se abrió paso es la política de recreación y de renovación del proyecto capitalista a escala global. Pero en cada uno de esos momentos de crisis hubo una expectativa esperanzada para un proyecto emancipador. Y es la tesis que yo quiero poner en discusión con ustedes hoy. ¿Cuál es ese proyecto emancipador en las condiciones de la crisis mundial del capitalismo contemporáneo? Hacia 1870 hay que pensar que ya estaban los esbozos más desarrollados de una teoría de la revolución. El Manifiesto Comunista de 1848, la aparición del tomo 1 del Capital en 1867 y sobre todo la primera experiencia de intento de gobierno obrero con la Comuna de París en 1871. Había un despliegue teórico, un despliegue político, se había construido la Asociación Internacional de Trabajadores, que muchos creen, la identifican como la primera internacional comunista, como si la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, que en general agrupa partidos, la segunda, la tercera y la cuarta, la primera fue una Asociación Internacional de Trabajadores, con tendencias diversas en el movimiento obrero. Ahí confluían desde Carlos Marx a Bakunin. Es decir, lo que va a ser la concepción comunista y los anarquistas, pero también los socialistas, los anarcosindicalistas, las distintas corrientes del movimiento obrero agrupaban la Asociación Internacional de Trabajadores. Por eso ahí tiene importancia aquella vieja consigna proletarios del mundo unidos. Y hoy, en tiempos de globalización y con los 3.100 millones de trabajadores que acabo de mencionar, mayoría de los cuales están en situación informal, no hay mejor programa que plantear la unidad de los trabajadores. Sobre todo en tiempos de transnacionalización de la economía, donde los que dominan son muy poquitos. En la última
El último dato estadístico marca que 85 fortunas individuales, 85 personas caben en esta sala y sobran las butacas. 85 personas tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas, el 50% de la humanidad. Volvamos a decirlo, porque es grosero. 85 personas individuales tienen la misma fortuna que la mitad de la población mundial. Somos 7.000 millones de habitantes, 3.500 millones, lo mismo que 85. Donde la FAO nos dice que 1.000 millones de personas tienen hambre en el mundo. En un tiempo que la producción agraria puede alimentar a 12.000 millones de personas. ¿Por qué se puede alimentar a 12.000, somos 7.000 y hay 1.000 millones con hambre? Porque la producción agraria, compañeras, compañeros, se utiliza para producir agroenergía, mal llamada biocombustible, porque no es para la vida, es para alimentar a las máquinas. Con lo cual, estamos hablando de un tiempo histórico donde la crisis mundial del capitalismo no es solo una dimensión económica, financiera, de bancos y bolsas, sino involucra una crisis alimentaria, con hambre, asociada a la dominación de las transnacionales de la biotecnología y la alimentación, Monsanto, Syngenta, Dreyfus, entre otras de las más importantes que actúan y dominan el modelo productivo de la Argentina. Uno puede pensar desde siempre, sí, desde siempre, pero sobre todo desde que la soja transgénica se impuso como bandera emblemática del modelo productivo agrario en la Argentina. Y compañeros y compañeras, eso es contemporáneo a nuestra generación. La soja empezó a producirse en la Argentina a comienzos de los 70. Hacia mediados de la década del 90, la producción de soja era equivalente a la de trigo y de maíz. Y en el 96, ayer nomás, con la facilitación de los transgénicos, la soja le saca varios cuerpos al trigo y al maíz, transformando a la diversidad productiva del agro argentino en una tendencia al monocultivo que deteriora y destruye no solo la economía agraria, sino lo que podemos calificar como modelo productivo y de desarrollo agrario en un país donde el desarrollo de la producción agraria ha estado muy extendido a nivel de pequeños, medianos productores, de la economía de la agricultura familiar, de la agricultura comunitaria, destruyendo un modelo civilizatorio histórico. Y eso que decimos para la Argentina lo podemos extender para todos los países. Bolivia, cuya constitución prohíbe los transgénicos desde el año 2009, tuvo que reconocer que el agroentorno de Santa Cruz está colonizado por los transgénicos y por lo tanto es muy difícil desarmar esa estructura pese al mandato constitucional y a la voluntad del sujeto político indígena, originario, campesino en Bolivia para avanzar en ese plano. Por eso digo que las transformaciones estructurales del capitalismo contemporáneo que hoy está en crisis han sido gestadas en nuestro tiempo histórico. No es que vienen con la historia en la Argentina, no es producto de otros tiempos históricos. No se lo podemos achacar totalmente a modelos productivos y de desarrollo anteriores en la historia, sino que tienen que ver con la remodelación institucional y cultural gestada desde la dictadura militar genocida, que como muy bien dijo Norita Cortiñas hace muy poquitos días, dijo dictadura militar, civil, religiosa, para que no quede nadie afuera de las responsabilidades de lo que aquello significó, pero que remodeló el Estado, remodeló la sociedad, remodeló la economía, remodeló la política, remodeló la cultura. Y es lo que hoy a muchos nos cuesta discutir cómo confrontar el resultado organizacional de la Argentina en función de esas hegemonías culturales, sociales, civilizatorias generadas en la Argentina.
Pero decíamos que en torno de la crisis de 1870 ya había un esbozo de proyecto emancipatorio, que era un proyecto anticapitalista. Ese proyecto fue destruido, y fue destruido a sangre y fuego. Yo mencioné la Comuna de París. Primer ejemplo que hay que estudiar mucho más, por supuesto. Pero esos comuneros fueron derrotados. 1871, 30.000 trabajadores asesinados. En la Argentina decir 30.000 asesinados es una cifra simbólica, ¿verdad? Bueno, piensen en 1871, en París, para retomar el proyecto del desarrollo capitalista. Y 1874 la crisis capitalista se resuelve con un desarrollo y una nueva ofensiva del capital ya monopolista para conquistar territorios donde no se había desarrollado el capitalismo a escala mundial. El capitalismo sale de la crisis en 1870 con una redoblada ofensiva del capital sobre el trabajo. La crisis de 1930 lo encuentra al capitalismo en crisis con la experiencia reciente de la Unión Soviética. Y por supuesto en esa crisis en la que deviene luego la Segunda Guerra Mundial y se sale de la Segunda Guerra Mundial con bipolaridad, el capitalismo sale de esa crisis a la defensiva. Ya no es la ofensiva de 1874, es la defensiva, es el estado de bienestar. Son las políticas keynesianas, son las políticas de resignar un poco para no perder todo. Y en torno de la crisis de 1970, la respuesta del capital es nuevamente a la ofensiva. Y la respuesta a la ofensiva empieza en Sudamérica, el terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, compañeras, compañeros, que hoy se proyecta como terrorismo de Estado mundial. Una de las características del capitalismo de época es la militarización de la sociedad mundial. Es la capacidad de despliegue de tropas que Estados Unidos tiene en el mundo. Estados Unidos es inigualable por ninguna potencia del mundo para desplegar bases militares en todo el planeta. En estos días han aparecido muchos artículos donde señalan que China ya es la primera potencia económica mundial. Hay muchos argumentos, muchos datos para explicar que China es la fábrica del mundo, para explicar que China es la primera potencia económica mundial. Pero China, siendo la primera potencia económica mundial, o la segunda, o empatando con Estados Unidos, no tiene la potencia y el despliegue militar que tiene Estados Unidos. Ni tiene la potencia y el despliegue ideológico, cultural, que tiene Estados Unidos a nivel mundial. Y por lo tanto el poder de Estados Unidos se asienta en el poder económico debilitado y disputado por China, por el capitalismo del sudeste asiático o por otros ámbitos, pero con un fuerte poder militar y un fuerte poder ideológico, cultural sobre el conjunto de la población. Y eso genera desesperación. Y por eso la invasión en su momento en Afganistán e Irak, el intento de invasión el año pasado en Siria, pero con nuevas condiciones de la geopolítica mundial, donde la articulación rusa-china impidió que Estados Unidos y la OTAN invadieran Siria. Y ahora el tema lo tenemos en Ucrania. Y Ucrania, compañeras y compañeros, es el territorio por donde pasa el gas ruso para abastecer a Europa, pero sobre todo y más importante y menos difundido, es que Ucrania es la pampa húmeda de un gran territorio euroasiático. La capacidad de producción de alimentos de Ucrania es fantástica. Y así como se disputan las transnacionales de la alimentación y la biotecnología a nuestros territorios en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, el reino de la soja, que está invadiendo Bolivia en la actualidad, también intentan ser fuertes en Ucrania. Porque lo que está en disputa, en definitiva, es la capacidad de producción de riqueza, de dominación a escala mundial en tiempos de la crisis mundial.
La respuesta hacia 1930 fue una respuesta defensiva. Fue una respuesta defensiva porque había un proceso de acumulación de fuerza popular que se mostraba como un intento de construir una sociedad alternativa anticapitalista. Hoy ya sabemos cómo terminó eso. Hoy ya sabemos que eso se derrumbó y con el derrumbe del socialismo en la Europa del Este se derrumbó en el imaginario social mundial la posibilidad de expectativas de cambio anticapitalista. Por eso Fukuyama, entre otros, salió con el fin de la historia, con el fin del marxismo, con el fin de las ideologías, con que lo que había triunfado era el capitalismo y lo que había que esperar era una época de paz. Qué poca razón que tenía cuando vemos todo el proceso de guerra que se desplegó a posteriori. Por eso la respuesta del capital en los 70 fue violenta, fue nuevamente a la ofensiva y había que destruir el germen de la protesta y la resistencia. Y uno puede verlo en el plano mundial que eso se materializa en el 90, pero si nosotros lo miramos desde Argentina, desde el cono sur de América Latina, podemos ver lo que representó la derrota de la rebelión popular que se gestaba en América Latina en los 60 y en los 70, desde el asesinato del Che Guevara en la década del 60 a las dictaduras y la represión, a los 30.000 desaparecidos en Argentina, al Plan Cóndor como el primer plan transnacional que se despliega para la ofensiva del capital en nuestros territorios y el despliegue de una política que no en vano en la Argentina se va a materializar sobre todo en los 90. Porque la derrota de los 70 no pudo terminar con toda la capacidad organizativa y de resistencia del movimiento obrero y popular en la Argentina. Y por eso tuvimos la resistencia que tuvimos en tiempos de la dictadura, en la década del 80, pero en el 89, un presidente peronista, y en esta sala que hay muchos peronistas, lo digo enfáticamente, no quiero decir solo menemista, no quiero decir menemismo, quiero decir que solo podía dominar al peronismo alguien que surgiera de su propio seno y generó las condiciones para que esa burocracia sindical, política, parlamentaria, mediática, subordinara a buena parte de los trabajadores y generara y consolidara en los años 90 lo que había sido el proyecto de los años 70. Pero la vida continúa. La vida continúa y la resistencia se siguió desplegando en Argentina, en América Latina, y lo importante para pensar nuestro tiempo histórico, la crisis actual, es que el proyecto emancipador se viene abriendo paso, especialmente en América Latina. En América Latina se ensayó el neoliberalismo en los 70. En el siglo XXI, en estos 14 años que llevamos del siglo XXI, se viene generando la experiencia alternativa más importante a escala mundial. En nuestra América se desarrolla el laboratorio de experimentación social y político, económico más importante, es el territorio del cambio político a escala mundial. Y eso no es producto de tal o cual presidente de los países de nuestra América, sino que es producto del despliegue de la lucha popular en nuestros territorios. Tiene que ver con la rebelión y la pueblada del 2001, que no empezó en el 2001 en la Argentina, por cierto. Tiene que ver con la guerra del gas y la guerra del agua en Bolivia, que no empezó con la guerra del agua y del gas, sino que viene en la historia de 5 siglos de resistencia de los pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia. Tiene que ver con el levantamiento de Caracas en 1989, que permite 10 años después la presidencia de Hugo Chávez, que no era uno de los que estaba protestando en el 89, sino que era uno de los militares, no que él estuviera en la represión, pero los militares que reprimían en el 89, es lo que ese acontecimiento del Caracazo
es lo que genera, en pleno momento de auge de la iniciativa política, del capital transnacional, de las políticas neoliberales, en el momento que parece que están a la ofensiva, el Caracazo muestra un comienzo de un nuevo ciclo de lucha de clases a nivel mundial, que es el mensaje más importante que yo quiero traer acá para discutir. De una experiencia inacabada que estamos transitando, que la estamos viviendo con la experiencia que desarrollamos cada uno de nosotros en nuestros ámbitos de trabajo, en las organizaciones sindicales que estamos desarrollando, en el nuevo sindicalismo que estamos construyendo, en la nueva experiencia de lucha de clases que venimos desarrollando. Porque queda claro que en cada momento de crisis de los que he mencionado, siempre hay un proyecto del poder, de las clases dominantes, del capital hegemónico, pero también hay un proyecto alternativo. Como dije, hoy sabemos que en esas crisis previas el proyecto emancipador fue derrotado. Pero hoy, en medio de la crisis del capitalismo mundial, nuestra experiencia se está desarrollando. Y a priori no podemos saber si vamos a perder o vamos a ganar. Es más, creo que los que estamos acá y tenemos cierta y relativa responsabilidad, estamos acá porque queremos ganar. Desarrollamos la Fundación Patagonia del Tercer Milenio porque esperamos a dar un debate teórico, político, para generar un instrumental de una teoría del cambio, de una teoría de la revolución, de una perspectiva emancipadora. Y ese es el primer desafío, el desafío teórico. Nosotros estamos desafiados a generar la teoría del nuevo tiempo del cambio político en Argentina, en América Latina y en el mundo. No podemos esperar que eso provenga de la universidad. Lamentablemente, soy docente universitario. Soy fundador de la CONADU, el sindicato de los docentes, hoy dividido en varias CONADUs. Más allá de esa división, la universidad ha sido colonizada como aparato del Estado para la reproducción del sistema. Nosotros en la Argentina somos de los pocos países donde la escuela pública sigue siendo importante, pero la escuela pública, como la universidad pública, está siendo colonizada. No alcanza con la lucha de los docentes por los salarios. Necesitamos una discusión teórica sobre la educación que necesita nuestro pueblo, sobre la educación que necesitan nuestros niños. Eso vale para la primaria, para la secundaria, para la universidad, para todos los ámbitos y todo el nivel. Eso requiere un debate teórico. Yo celebro, y no lo digo demagógicamente por estar acá, celebro que una organización sindical despliegue una práctica del desarrollo de una fundación para desarrollar teoría, para pensar la realidad, para equivocarnos en el pensamiento, para animarnos a pensar el tiempo en que vivimos, para animarnos a presentar proyectos ante la sociedad, para mostrar que los trabajadores no solo protestamos por el salario, sino que podemos también reclamar por un orden económico, social, político, cultural de carácter alternativo. Es muy importante. No son muchos las organizaciones sindicales de trabajadores populares que despliegan un marco de desarrollo de ámbitos de estudio para el despliegue de la teoría. Y esa teoría tiene que ser abonada por la práctica. Y América Latina ya tiene, en estos poquitos años del siglo XXI, ha construido instrumentos teóricos y prácticos de mucha valía, lamentablemente muy pocos conocidos. Entre otros, destaco las 3 reformas constitucionales de Venezuela, Bolivia y Ecuador. La reforma venezolana incorpora un tema muy poco tratado en las ciencias políticas en general, y mucho menos por los políticos realmente existentes en nuestros países, que es el tema de la democracia, que es el tema de la democracia participativa, que es el tema de la participación popular en la toma de decisiones. Algo así como ese experimento que hubo desde Porto Alegre y en Brasil del presupuesto participativo, que supone que la población empieza a decidir en dónde se invierten los recursos públicos, cuando la mayoría de los recursos públicos de nuestros países son un instrumento de corrupción para un determinado nivel de vida de muy poquitos legisladores, representantes de los poderes ejecutivos, y lamentablemente ahí hay
un nivel de impunidad muy fuerte. Esas tres constituciones, la democracia en Venezuela, fueron potenciadas y desarrolladas en las constituciones boliviana y ecuatoriana. Constitución boliviana donde plantea que el objetivo de la sociedad boliviana es el vivir bien, una categoría que viene de los pueblos originarios pero que está refuncionalizada para este tiempo histórico y que Evo Morales la ejemplifica, la difunde, señalando que el vivir bien es lo contrario a vivir mejor, porque el vivir mejor es la aspiración individualista de cualquier persona que incorpora ingresos monetarios a sus bolsillos y puede satisfacer las necesidades de un paradigma de consumo exacerbado para pocos. El vivir mejor es el paradigma de la sociedad capitalista contemporánea, de un consumismo que está estimulado por un modelo productivo dominado por las corporaciones transnacionales, mientras que el vivir bien supone la desmercantilización de distintas esferas de la sociedad. Yo hoy dije, a propósito, libro desmercantilizado, porque es producción de conocimiento al servicio de la población. Y el desafío es desmercantilizar la sociedad. Crecientemente nos han mercantilizado la sociedad. Hay dos ejemplos muy claros, la salud y la educación. Crecientemente la salud y la educación está mercantilizada. Se ha privatizado la educación y la salud. Y Argentina es de los países que mantiene mayor nivel de escuela pública, de salud pública, pero sin embargo es creciente la privatización. Yo soy docente de posgrado y yo un fin de semana que doy un posgrado percibo mucho más que lo que percibo como profesor titular concursado con 30 años de antigüedad por el trabajo regular de todo el mes. Con lo cual la privatización nos convoca a los propios docentes a ser profesor de posgrado y no de grado, porque en el grado se gana poco, en el posgrado se gana mucho, porque lo pagan los estudiantes. Es decir, que el modelo de la privatización no solo afecta a los usuarios, como se dice ahora, del servicio educativo, sino que también involucra a los propios docentes que los meten en esa dinámica. Pero así como hay que desmercantilizar la salud y la educación, salud y educación gratuita para todos, miremos el ejemplo brasileño del año pasado. Los jóvenes que se levantaron, los jóvenes del movimiento del pase libre. ¿Qué es el pase libre? Transporte gratuito. Resulta que en San Pablo querían aumentar el boleto de transporte. La lucha de los jóvenes, que se generalizó a distintos ámbitos de trabajadores de Brasil, logró que no solo no se aumentara el boleto de transporte en San Pablo, sino que en muchas municipalidades el transporte fuera gratuito. Es decir, que la desmercantilización del transporte también es posible. Alguien tiene que pagarlo, por supuesto. Y esa es la discusión de quién financia al Estado. Ahora, hace unos días, la AFIP nos contó un nuevo récord de la recaudación tributaria. Y ustedes saben que el principal impuesto que explica el crecimiento de la recaudación tributaria es el IVA. Y el IVA lo pagan pobres y ricos, en igual magnitud, impactando mucho más en los sectores que tienen menos recursos. Pero el récord del IVA, además, se explica no tanto porque hay una reactivación de la economía, porque sabemos que la economía argentina está en una etapa de decadencia, de retroceso, de estancamiento, sino precisamente por los precios. Con lo cual los trabajadores activos, los jubilados, la mayoría empobrecida de la Argentina, sufre las consecuencias del IVA como principal impuesto que financia al Estado, con el uso que el Estado le da a sus recursos, y además el encarecimiento de los precios, la inflación, que la sufre la mayoría de la población en nuestro país. Con lo cual el tema del vivir bien es una categoría central y es una creación teórica de los pueblos de América Latina. No es que un intelectual dijo hay que vivir bien, o buen vivir como dicen los ecuatorianos, sino que es una creación de los pueblos andinos, de los pueblos indígenas, originarios, campesinos,
que está volcado como un planteo constitucional. Ecuador dice hay que respetar los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza son constitucionales. No sé si hay abogados en la sala, pero en todo el derecho positivo los derechos son de las personas. Sin embargo, Ecuador formula y plantea los derechos de la naturaleza. Bolivia habla de los derechos de la Pachamama y plantea que el ser humano es parte de la Pachamama, no estamos afuera de la madre tierra. Son temas civilizatorios que están puestos en discusión y son parte de la respuesta de América Latina. Yo no quiero hacerlo muy largo, así generamos un espacio de debate, pero quiero comentar un par de cosas más importantes. Ustedes fíjense que Naciones Unidas, en función de esto, de la crisis alimentaria, viene planteando con mucha fuerza los objetivos del milenio, combatir el hambre, y ha planteado la categoría de la seguridad jurídica, que los gobiernos de nuestros países plantean que hay que resolver la seguridad jurídica. Y Argentina sería de los países que más cumple con la seguridad jurídica, con la seguridad alimentaria, perdón, eso fue un fallido, es nada de seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria tiene que ver con darle de comer a la población, pero sin discutir el modelo productivo. Es más, en algún momento hasta se discutió de darle milanesa de soja a la población, tratar de que una parte de la soja vaya para la población, más allá del impacto que puedan tener los transgénicos en la salud del conjunto de la población. Y miren qué interesante el movimiento campesino, el movimiento Sin Tierra de Brasil y la Vía Campesina a escala mundial, dijo el tema no es la seguridad alimentaria, el tema es la soberanía alimentaria. Es decir, no se trata de darle de comer a la población de cualquier forma, de darle de comer con el patrón productivo o de consumo que imponen las transnacionales de la alimentación o de la biotecnología. La soberanía alimentaria supone discutir qué producimos, para quién producimos, cómo resolvemos integralmente el modelo productivo agrario. Bueno, Bolivia, que viene de un nivel de atraso espectacular, plantea seguridad alimentaria con soberanía. Y en el único producto básico que Bolivia no es soberano es en el trigo. Y Bolivia come tanto pan como nosotros. Es el alimento base de la población. Y por lo tanto tienen que importar harina y le importan de Argentina. Pero resulta que Argentina en los últimos años, producto de sus problemas con el comercio exterior, esta necesidad imperiosa de tener dólares para pagar la deuda, de tener dólares para pagar el déficit energético, de tener dólares para pagar el ensamble industrial de la política de armaduría que tiene la Argentina, cerramos las fronteras de las importaciones y exportaciones de algunos productos y nuestros hermanos bolivianos tienen que comprar la harina en Estados Unidos. No es solo un tema de costo, es un tema de las dificultades que se generan entre países hermanos para resolver la perspectiva de la soberanía popular. Pero lo importante es ver cómo son los propios pueblos los que han generado la categoría de soberanía alimentaria. Y es un objetivo teórico, político, civilizatorio por el que tenemos que luchar. Y la discusión es en Argentina, ¿cuántos incluimos en nuestras propuestas y en nuestros programas el de la soberanía alimentaria? Otro, el de la soberanía energética. Chávez murió sin tener éxito. Él le propuso a Brasil, a Argentina, crear Petroamérica. Venezuela le vende principalmente su petróleo a Estados Unidos. Y Venezuela dijo, yo no quiero venderle petróleo a Estados Unidos. Yo quiero que el petróleo venezolano se utilice para un modelo productivo, autónomo, integrado de la región. Y alcanzó a armar Petrocaribe, una articulación energética que involucra a una veintena de países del Caribe y Centroamérica, donde uno de los territorios de desarrollo y ampliación del abastecimiento de combustibles en la región es nada menos que Cuba. Ahora, esa perspectiva petroamericana
para la soberanía energética inconclusa. Argentina no podía porque tenía una YPF privatizada. Bueno, se saludó mayoritariamente la expropiación parcial de YPF, pero resultó que era para sacarse de encima Repsol y entregárselo a Chevron con la perspectiva del fracking. Desconozco cómo está el movimiento contra el fracking en Chubut o en el conjunto de la Patagonia. Los primeros que empezaron a protestar fueron en Río Negro. Estuve esta semana en Entre Ríos, 18 localidades de Entre Ríos ya se han pronunciado contra el fracking, que es una demanda en el plano institucional. El movimiento popular es mucho más amplio. Soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía financiera, podríamos seguir enumerando. La soberanía popular es el programa de los pueblos de América Latina que permiten este laboratorio de cambio político. Muchas veces se dice la Bolivia de Evo, la Venezuela de Chávez o de Maduro, y yo lo que quiero reivindicar es que esos pueblos están en una perspectiva de cambio porque hubo rebeliones populares, porque hubo movimiento popular organizado que dio la posibilidad para que hubiera cambios de gobiernos, incluso de otros que son proyectos que algunos pueden considerar en disputa. El cambio político en América Latina es producto de la organización y lucha de los pueblos. No es producto del esclarecimiento de nadie. Ayer, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de Buenos Aires, un acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria logró la disolución del Instituto Espacio para la Memoria. Un instituto autárquico, autónomo, dirigido por organismos de derechos humanos, que venía siendo una tarea muy importante. Los argumentos tienen que ver con quien pretende aprovecharse o adueñarse de los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen propietarios, los derechos humanos pertenecen al conjunto de la población, a la lucha del conjunto del pueblo argentino. Por eso es importante ubicar que la perspectiva emancipatoria depende de los pueblos, que son los pueblos los que están convocados a transformar la realidad. Son los que han generado el cambio político en América Latina como laboratorio de esperanza mundial. En América Latina están centradas las expectativas de cambio. Por eso, mi conclusión, y para abrir el debate, es que nosotros estamos en un momento de crisis. Y en este momento de crisis hay distintos proyectos que se vienen disputando cómo se va a salir de la crisis. Desde el orden capitalista hay dos grandes proyectos. Un proyecto es el que se expresa claramente en Europa con las políticas de austeridad. El otro es el proyecto llamado neodesarrollista, neokeynesiano, cuyo abanderado es Obama, los demócratas de Estados Unidos. Estados Unidos destina 55.000 millones de dólares todos los meses para el salvataje de bancos y empresas. ¿Ustedes tienen duda que eso es intervención del Estado? Muchas veces en el imaginario social es que la intervención del Estado siempre es buena, es para los pueblos. No, el Estado en general interviene también para reproducir la lógica de explotación. Gran parte de los modelos económicos de América Latina son neodesarrollistas y neokeynesianos. Son amigables con ese modelo que lidera Estados Unidos. Los BRICS suponen un modelo de capitalismo alternativo al hegemónico. Bueno, el hegemónico es el neoliberal salvaje, si ustedes quieren, de las políticas de austeridad. El alternativo es este neodesarrollista, neokeynesiano, que se basa en la superexplotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales. Y el tercer modelo es el emancipador. Y ese modelo está por desarrollarse. Ese modelo es el que estamos intentando construir en América Latina. Y me incluyo no a título individual, me incluyo como argentinos que seguimos planteando un proyecto emancipador. Y eso supone desarrollos teóricos y desarrollos prácticos. Supone, en primer lugar, constituirnos como sujetos por la emancipación. Sujetos de la resistencia, para transformar la resistencia en ofensiva,
para construir instrumentos como la Fundación Milenio, como el Sindicato de Luz y Fuerza, como el Sindicato de Camioneros, como la Central de Trabajadores en la Argentina, como esta perspectiva de autonomía que se plantea el movimiento obrero de un nuevo modelo sindical en nuestro país, en América Latina y en el mundo, constituirnos como sujeto para la transformación, pero también discutir el programa. Hay que tener muy claro que no queremos el colonialismo, no queremos el capitalismo, no queremos el imperialismo, no queremos el patriarcado, que no queremos la sumisión de nadie, que tenemos una perspectiva de emancipación, de liberación general. Y en tercer lugar tenemos que desarrollar instrumentos concretos para la liberación, que eso supone intervenir en la política, y no estoy hablando solo de elecciones. Estoy hablando de ganar una conciencia social masiva para una perspectiva emancipada en Argentina, en América Latina y en el mundo. Bueno, creo que he avanzado demasiado, así que habilitamos para un debate, consulta. Muchas gracias.